Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. 1. Leer cuentos de diversos subgéneros. Los subgéneros narrativos 1. Los cuentos de hadas. Hoy en el Café de las Musas nos acompañarán la princesa Cenicienta y el escritor francés Charles Perrault para hablarnos sobre uno de los subgéneros narrativos que más me gustan, los cuentos de hadas. Bienvenida, Cenicienta. Hola, qué gusto. El gusto es mío. Pasa al balcón y platiquemos sobre los cuentos de hadas. Dentro del género del cuento hay otro subgénero. Los cuentos de hadas son un subgénero más en el que aparecemos un número acotado de personajes. Que pase el escritor francés Charles Perrault, autor de relatos como Barba Azul y La Bella Durmiente, para que nos hable sobre las características del cuento. Gracias por invitarme. En general, los cuentos son relatos ficticios y cortos, en comparación con otras narraciones, como lo son la novela y otra cosa épica. Nuestras historias se desenvuelven a partir de un solo tema. Los acontecimientos que vivimos se presentan como un viaje con muchos obstáculos que debemos sortear con la ayuda de otros personajes, hasta superar una serie de pruebas o cumplir una misión. Los cuentos de hadas tienen características especiales. Ocurren en otro tiempo y espacio. Está presente la fantasía, en ellos se observa la manifestación de magia y aparecen actos o seres sobrenaturales. ¿Es cierto que los personajes desarrollan diferentes funciones? Sí, cada uno de los personajes, de acuerdo con las acciones que realizamos, cumplimos una función. El héroe o protagonista, el oponente o antagonista, el mentor u ordenante, el aliado y el ser amado. Por ejemplo, en mi cuento, mi madrastra es mi oponente o antagonista, pues intenta impedir que logre mi objetivo. Mi hada madrina es la mentora, me motiva a enfrentar el conflicto, y mi príncipe es el ser amado, quien libra una serie de dificultades para reunirse conmigo. En los cuentos de hadas, los personajes son arquetipos, es decir, simbolizan los vicios y virtudes de una sociedad. Personifican simbólicamente la bondad o la maldad, la pobreza o la riqueza, la generosidad o la avaricia. Y ya que tenemos a un experto como usted, contésteme una duda. ¿Qué fines sociales tienen los cuentos? Ha tenido fines recreativos y fines morales. Antes del siglo XX, los cuentos de hadas no solo eran para niños, y con el paso del tiempo se fueron adaptando para todo público. Bueno, vamos a tocar un tema polémico ahora. El papel de las mujeres en los cuentos de hadas. ¿Cuál es? Ay, uy, sí que es un tema difícil. En los cuentos de hadas nos suelen representar con una imagen peyorativa, que nos habla de las costumbres y creencias pasadas de algunos pueblos y culturas. Cierto, las mujeres a veces las presentamos con muchos defectos. Por ejemplo, la madrastra o las hermanastras de Cenicienta. También exponemos mujeres con cualidades y valores, pero generalmente las describimos como pasivas, débiles o sumisas, como Ceni, la Bella Durmiente. Afortunadamente son solo cuentos. Ahora podemos ver cómo han cambiado las cosas. E imaginar cómo serían esas princesas en nuestros días. A través de los cuentos podemos imaginar realidades distintas a la nuestra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias a Cenicienta y al escritor Charles Perrault por acompañarnos. Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. 1. Leer cuentos de diversos subgéneros. Los subgéneros narrativos 2. El cuento policíaco.
Bienvenidos a su reality show, Cocina de Autor. En el Café de las Musas, hoy hablaremos de los cuentos policíacos. Nos acompañan el investigador Auguste Dupin, personaje de los crímenes de la calle Morgue, y un agente de la policía francesa para hablarnos sobre el subgénero policíaco. Gracias. Lo siento. Estoy recibiendo un mensaje sobre el caso que estamos investigando. Este terrible caso pronto tendrá una solución, se los aseguro. El subgénero policíaco nació a mediados del siglo XIX. Época en que la sociedad se nutría de la creciente criminalidad urbana y gracias al auge de la cultura científica. El atractivo de este subgénero literario es el modelo de la intriga. La presentación del enigma de un crimen y la construcción de las conjeturas para resolverlo. Jorge Luis Borges nos propone leer, como historia de detectives, El Quijote de la Mancha. ¿Cómo sería este ejercicio? Sería más o menos así. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Con esta simple frase, llenamos al lector suspicaz e incrédulo de sospechas. Si lee en un lugar de La Mancha, el lector supone que aquello no sucedió ahí. Luego, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿por qué Cervantes no quiere acordarse? ¡Eureka! ¡Claro! Seguramente porque Cervantes es el asesino. La forma en la que se narran los hechos atrajo a más lectores. Es correcto. Esto se debe que a través de las deducciones se logra que detectives y lector busquen descubrir de manera conjunta la lógica de hechos aparentemente separados. Los protagonistas, detectives o investigadores, tenemos una gran capacidad de razonamiento deductivo. Aunque me he topado con ciertos criminales, mis antagonistas, también inteligentes, pero dedican su mente al crimen. El de la calle Morgue fue tan astuto que no dejó ninguna pista. Pero nosotros hemos encontrado un mechón de pelo que no es de ser humano. Respecto a los policías, puedo decir que son personajes, sí, honestos, aunque con muy poca imaginación y hasta cierto punto torpes. Regresando al tema, el cuento policíaco presenta un crimen enigmático y a primera vista irresoluble. El detective todopoderoso usa la lógica y el ingenio para resolverlo y lo ayuda un fiel compañero que cuenta la historia y hazañas del investigador. La estructura del cuento policíaco implica que el lector sepa de antemano que habrá un crimen, un sospechoso, una investigación y un asesino, de modo que tiene una posición activa y expectante. ¡Ah, lo tengo! Solamente una fuerza sobrehumana pudo meter en la chimenea a una de las víctimas. Tenemos que irnos. Ya sé que mató a madre e hija. No, esperen, por favor. Queremos saber quién fue el asesino. Por favor. Parece que tendremos que leer Los crímenes de la calle Morgue para saberlo. Esto fue su reality show, Cocina de Autor. Muy pronto tendremos más invitados en el Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. 1. Leer cuentos de diversos subgéneros. Los subgéneros narrativos 3. La ciencia ficción. Bienvenidos a su reality show Cocina de Autor. Hoy, en el Café de las Musas, hablaremos de uno de los subgéneros literarios que se ha adelantado a nuestro tiempo, la ciencia ficción. Pi, nuestra inteligencia artificial, nos presentará a los invitados del día de hoy. Nos acompañan la escritora estadounidense Ursula K. Le Guin, maestra de la ciencia ficción y la fantasía.
galardonada con varios premios por su excepcional obra, y Sindulfo García, inventor de la primera máquina del tiempo, personaje principal de la novela El Anacronópete del escritor español Enrique Gaspar y Rimbaud. Para empezar, quiero compartirles que al desarrollar mis historias, comienzo por imaginar cómo sería el mundo en el futuro. Así es, en las narraciones de ciencia ficción se parte de la pregunta ¿qué sucedería si? Proyectando una idea de futuro. El término ciencia ficción fue inventado en 1926 por el escritor Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la portada de la famosa revista Historias Extraordinarias. Úrsula, ¿nos podría contar en qué ambiente se desarrollan estas narraciones? Los personajes están situados en un ambiente futurista. Por ejemplo, mundos lejanos a la Tierra, universos con leyes sociales distintas, territorios en los que se llevan a cabo batallas entre la naturaleza, el ser humano y lo tecnológico, y en los que conviven hombres con máquinas inteligentes. Desde la tecnología podemos adquirir capacidades que pensaríamos imposibles, como volar. En nuestras historias demostramos interés por los avances tecnológicos y reflexionamos sobre sus posibles riesgos y beneficios. Los personajes de ciencia ficción se ven enfrentados a los siguientes dilemas. ¿Qué valor tiene la vida humana en relación con las máquinas? ¿Terminarán las guerras gracias a la tecnología? También nos preguntamos sobre la posibilidad de conocer otros planetas habitados y exploramos la relación de los humanos con la vida artificial. En los relatos de ciencia ficción presentamos distintas visiones de la tecnología. Podemos mostrar relaciones optimistas entre el ser humano y las máquinas, en espacios utópicos o distopías, donde se plantea la idea de cómo se puede usar la tecnología para dominar o reprimir a la humanidad. La ciencia ficción tiene la capacidad de inspirar debates filosóficos, sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad, de generar dudas y ensayar sus posibles respuestas. ¡Atención! Tenemos un enlace con uno de los precursores de este subgénero, Julio Verne. Buenos días. Solo quiero agregar que en muchos textos literarios de este subgénero hemos vaticinado los avances tecnológicos futuros. Por ejemplo, en mi obra De la Tierra a la Luna, escrita en 1865, describí un viaje a este satélite natural. Impensable, ¿verdad? Hasta pronto. ¡Increíble! Pero antes de irnos, quisiera terminar con una frase de mi autoría. La ciencia ficción es una gran metáfora de la sociedad. Gracias a todos por acompañarnos. Muy pronto el Café de las Musas tendrá más invitados. Hasta la próxima. Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. 1. Leer cuentos de diversos subgéneros. Tipos de narradores en distintos subgéneros narrativos. Bienvenidos a otra emisión de Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? El tema de hoy es tipos de narradores en diversos subgéneros narrativos. ¿Qué hace un narrador? ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Quédese para conocer las respuestas. Los concursantes son escritora y dramaturga británica, especializada en el subgénero policial. Ella es Agatha Christie. Médico y escritor de una gran diversidad de tipos de textos. Autor de las aventuras de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. ¿Listos? ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿Qué hace un narrador? A. Ayuda al protagonista. B. Cuenta la historia. C. Observa los hechos. Sir Arthur,
¿Cuál es la opción correcta? Cuenta la historia. ¡Perfecto! Un punto para usted. Siguiente. ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Claro que no. El narrador es una figura, una voz, una suerte de personaje creado por el autor para que narre la historia. Bien contestado. Siguiente. Omnisciente, testigo y protagonista son tipos de A. Narradores. B. Personajes. C. Historias. ¿Narradores? Un punto más para Agatha Christie. Ahora les presentaremos fragmentos de textos narrativos y tendrán que identificar el tipo de narrador. Sintió de pronto que la sonrisa se le borraba, se fundía, se doblaba sobre sí misma como una cáscara blanda, como la cera de un cirio fantástico que ha ardido demasiado tiempo. Y ahora se apaga, y ahora se derrumba. ¿De qué tipo de narrador se trata? A. Protagonista. B. Testigo. C. Omnisciente. Omnisciente. Esa respuesta es correcta. Este tipo de narrador ve y sabe todo lo que sucede en la historia y con los personajes, tanto lo que viven como lo que sienten. Siguiente fragmento. Me extrañó que mis palabras solo sirvieran para irritar a la señorita Price Wright. Me dijo que aquello le parecía muy extraño y que se asombraba de que yo no compartiera su opinión. Es un narrador protagonista, el pastor Clement Lenard, de mi novela Muerte en la Vicaria. Lo que más me gusta de este tipo de narrador es que construye un espacio narrativo más íntimo. Emplea la primera persona y con esta visión parcial juzga, actúa y tiene opiniones sobre los hechos y personajes que aparecen. Ahora el último fragmento. Holmes no era un hombre de vida desordenada, modesto en su manera de ser, regular en sus costumbres. Rara vez se acostaba después de las 10 de la noche. Al levantarme, había salido ya de casa después de haber tomado su desayuno. ¿Qué narrador es? Oh, testigo. Es mi querido Watson en Estudio en Escarlata. ¡Bien contestado! Este narrador fue mi fiel compañero en las aventuras de Sherlock que escribí, pues es un espectador de primera mano de los hechos, pero no sabe qué piensa el protagonista ni conoce su proceso de razonamiento, lo cual le permite, igual que al lector, asombrarse de cómo se resuelven los crímenes. Han sido todas las preguntas. Y el ganador es... ¡Es un empate! Han ganado un viaje a la ciudad de Comala, recreada por el escritor mexicano Juan Rulfo. En ella disfrutarán de la hospitalidad de sus muertos y... bueno, técnicamente ustedes también lo están. Bueno, de todas maneras, ¡felicidades! Ha sido todo por hoy. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. 1. Leer cuentos de diversos subgéneros. Aprendiendo a redactar un texto. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en la sección Esta palabra ya se coció, prepararemos una receta muy buena. Hola Pepe, ¿qué haces? Hola, estoy revisando las preguntas de WhatsApp para el programa y hay una receta que nos están solicitando, pero que nunca hemos preparado. ¿Cuál? ¿Cómo escribir un texto? ¡Qué interesante! Parece muy buena. Hagámosla. ¿Dónde está? Aquí la había dejado. Lo encontré. ¡Uy, se ve riquísima! Sí, pero antes de prepararla es importante definir algunas cosas. Primero, ¿por qué queremos cocinar este texto? Puede haber varias razones. Compartir un tema o una historia que nos guste mediante una reseña o comentario. Crear un cuento o redactar una carta para solucionar un problema. Contestar esta pregunta nos ayudará a resolver el segundo punto a definir. ¿Qué platillo cocinaremos? Es decir, ¿qué tipo de texto escribiremos? Porque cada tipo de texto tiene una función, características y propósitos distintos.
No es lo mismo escribir un ensayo que una reseña, un artículo literario o un texto científico. O preparar un pastel o unas enchiladas. Exacto. El tercer aspecto a definir es saber para quiénes cocinaremos, es decir, a quiénes va dirigido el texto, para tener en cuenta el tipo de lenguaje. Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes? Algunos ya los mencioné, pero son los siguientes. Tema. Propósito comunicativo. Tipo de texto. Público al que va dirigido. Lenguaje a utilizar. Formal, informal, técnico, etc. Ortografía y redacción. Ahora procederemos a la preparación. 1. La planificación del texto consiste en cocinar preguntas de investigación que obtenemos al cuestionarnos sobre lo que sabemos del tema y lo que deseamos saber. Salpimentamos y buscamos información en fuentes impresas y electrónicas. Marinamos y tomamos nota de los datos relevantes que encontremos, así como de la bibliografía consultada. Organizamos la información con base en las preguntas que planteamos para desarrollar la investigación. 2. Elaboramos la escritura del borrador. Tomamos como base los apuntes que hicimos en la planificación. Lo leemos para ver si cumple con el propósito comunicativo que planteamos. Lo enriquecemos con más información de diversas fuentes. Probemos la mezcla y si es necesario, lo seguimos ajustando. Por ejemplo, el tipo de lenguaje. Es importante preparar los recursos visuales que apoyarán el contenido del texto, como imágenes, tablas, esquemas y gráficas, entre otros. 3. Por último, hacemos la revisión y corrección. Debemos revisar y corregir las veces que sean necesarias y poner atención en la coherencia y cohesión de las ideas. La coherencia se relaciona con la forma bien estructurada de los textos, donde las ideas secundarias van llevando gradualmente a la idea principal. La cohesión es la manera en que se enlazan palabras, oraciones y párrafos para comunicar un mensaje de manera comprensible y efectiva. Al hablar como al guisar, su granito de sal. Revisamos de nuevo la ortografía y puntuación. Y cuando nos guste su consistencia, ponemos la mezcla en el horno. Y la dejamos 1 hora. Pasado el tiempo de cocción, tenemos nuestra versión final. Y esta palabra ya se coció. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. Nos vemos en el próximo programa. Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. 1. Leer cuentos de diversos subgéneros. La importancia de puntuar un texto. Bienvenidos a otra emisión de su programa Cocina de Autor. En su sección, ¿qué dijo? El tema del día de hoy es la importancia de puntuar un texto. ¿Es posible comprender un texto que no tiene puntuación? ¿Qué ocurriría si no usáramos la puntuación en los textos que escribimos? Hoy sabremos las respuestas. Los concursantes del día de hoy son: escritor irlandés, considerado uno de los más grandes del siglo XX. Entre sus obras destaca Ulises. Con ustedes, James Joyce. Ha empleado con maestría la puntuación en sus textos y la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Ella es Gabriela Mistral. ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿En qué periodo histórico se crearon los primeros antecedentes de los signos de puntuación? A. Grecia antigua. B. Imperio Romano. C. Antiguo Egipto. Grecia antigua. ¡Correcto!
Siguiente pregunta. Los signos de puntuación permiten que un texto sea comprendido porque... A. Ayudan a jerarquizar las ideas. B. Dan estructura al escrito. C. Destacan las ideas principales. D. Evitan ambigüedades. E. Hacen comprensibles las oraciones. Todas las opciones. ¡Así es! Ahora veamos un ejemplo. Les presento el testamento sin puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan o a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. El juego consiste en que le asignaré un personaje de la carta a cada uno y tendrán que valerse de los signos de puntuación para que el testamento los favorezca. Contarán con 10 segundos para ello. El sobrino para James Joyce y los jesuitas para Gabriela Mistral. ¡Comienza el tiempo! Revisemos primero el texto de Gabriela Mistral. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Ahora la versión de Mr. Joyce. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¡Muy bien! Ambos cumplieron con el objetivo. En las versiones cambió el heredero, gracias a la precisión brindada por los signos de puntuación. Los escritores a veces jugamos con el uso de los signos de puntuación por distintas razones. Realizar experimentos con el lenguaje, exigir la atención plena del lector o transmitir emociones. Es una herramienta expresiva más. Pero para hacerlo y lograr que las narraciones y poemas sean comprensibles, se necesita un conocimiento vasto del lenguaje y dedicarle mucho tiempo al goce de la lectura y la escritura, nuestras mejores maestras. Vayamos con la última pregunta. ¿De qué monarca se dice que anuló la sentencia de un preso cambiando el lugar de la coma? A. Isabel I. B. Carlos V. C. Luis XIV. Carlos V. ¡Bien contestado! El mensaje decía: perdón imposible que cumpla su condena. Y con el cambio quedó: perdón imposible que cumpla su condena. Ha llegado la hora esperada. El ganador es... Gabriela Mistral. El premio es un viaje a la ciudad griega de Pompeya, antes de ser consumida por la erupción de un volcán, descrita en la novela Los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer. Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo